Muy bien. Keila me pidió ayer que le pasara una especie de bosquejo para lo que vamos a hablar hoy y voy a usar el bosquejo que le pasé a ella. Pues yo no suelo hacerme bosquejos, pero lo que le pasé a ella me ayuda a no delirar, a ir por el camino. Muy bien. Una cosa importante faltan nuestros niños, ¿no? Ahí están los más pequeños, pero falta todo el grupo de niños de los 6 a los 12, que los tenemos ya en campamento, y supongo que los padres de los niños ya preparándose para tener otros niños más este fin de semana, o no lo sé, pero bueno. Los padres de los niños pequeños tendrán que esperar unos años, hasta que lleguen a los 6 años, como para buscar los demás. Muy bien. Estos últimos días, estas últimas reuniones, estuvimos escuchando sobre el tema de la sanidad interior. Y a mí me pareció, tengo el don de discernimiento, pero bueno, puede ser que haya fallado, pero me pareció que casi la mayor parte de nosotros ya conocíamos el tema, por dos razones. Primero, porque por la sensación que me daba el ambiente, parecía que todos habíamos escuchado alguna vez de sanidad interior, seguramente porque muchos de los que estamos aquí venimos de países donde este tema se trata, se habla y se ejercita, a veces de una manera organizada, otras veces de una manera un poco menos organizada o menos pública o menos estructurada, pero todas las iglesias de Latinoamérica suelen tratar el tema y en algunos sentidos creo que todos más o menos lo hemos escuchado. Y en segundo lugar, porque a nadie le sorprendió demasiado. Y normalmente el tema de la sanidad interior, si nunca lo hemos escuchado, la primera vez es como que las caras es de qué me están hablando, qué es esto, de dónde me sacan estos temas y por qué me están diciendo estas cosas. ¿Por qué es importante la sanidad interior? Por una razón muy sencilla, o bueno, hay muchas, pero una que para mí es importante. Nosotros en la vida, en nuestras vidas normales, crecemos. Y a la medida que crecemos, nos golpeamos, ¿sí? Y a medida que nos golpeamos, nos hacemos duros, pero no maduramos. La madurez llega con la sanidad, y la sanidad interior trata ese tema. ¿Sí? Entonces, como cristianos, a lo largo de la vida, nos enfrentamos a las mismas realidades que los demás y nos volvemos duros como los demás si no pasamos por el tratamiento de la sanidad interior. ¿Sí? La sanidad interior hace que los cristianos maduremos, porque la madurez llega con lo que decía el predicador el fin de semana, con el perdón. ¿Sí? No hay madurez si no hay perdón, porque un signo de madurez es el perdonar a quienes nos lastimaron. ¿Sí? Y ahora voy a meterme en ese tema. Así que si nunca has tratado el tema de la madurez y de la sanidad interior, piensa que eres más duro, como es la gente del mundo, pero no eres maduro. La madurez llega después de pasar por el proceso de la sanidad interior, de que Dios restaure nuestro corazón y nos ponga un corazón de carne que permita sanar todo lo que tenemos por dentro, nos permita perdonar a quienes nos lastiman y poder avanzar en la vida. Eso se nota. Yo no sé si se dieron cuenta que el predicador que tuvimos invitado, no sé mucho de él, pero se notaba que era una persona madura. ¿Sí? La madurez de una persona sana por dentro se nota, se percibe. ¿Sí? No es lo mismo que la dureza de una vida muy golpeada. ¿Sí? O sea, si vos me decís, yo no sabés la cantidad de cosas que me han pasado en la vida, eres duro. ¿Sí? Eres fuerte, eres resistente, pero la madurez llega cuando uno pasa por el proceso de la sanidad interior y del perdón. Ahora, para este tema, los latinos, y no digo los sudamericanos, los latinos, o sea, todo el continente o toda la parte del mundo que tiene una descendencia latina, por eso esto abarca a españoles, a franceses, a portugueses, a toda Latinoamérica y demás, solemos tener un problema. Y esto me lo dijo una vez una persona alemana.
Y tenían mucha razón. Solemos echarle la culpa de nuestras cosas a 4 personas. Y esto, piénsenlo en ustedes en sus vidas personales. Todos le echamos la culpa o a nuestros padres, o al gobierno, o al pastor, o a Dios. Son los 4 grandes responsables de todos nuestros males para los latinos. Entonces, lo que no alcanzamos es porque mis padres no me lo dio, lo que no tengo es porque el gobierno me lo quita o porque no me lo da, lo que no alcanzo es porque el pastor o la iglesia no me lo permiten. Y como último, una de las cosas que decía el pastor al final el domingo pasado, si no encuentro responsable en todo eso y pasé por una serie de procesos, le puedo llegar a echar la culpa a Dios. Y en la Biblia vamos a ver que hay mucha gente que así lo hizo. Vamos a empezar a ver un ejemplo bíblico de alguien que recibió una sanidad interior de las más profundas que puede haber a lo largo de la Biblia, y vamos a ver qué le pasó. Está en Juan 12, versículos del 9 al 11. Juan 12, del 9 al 11. Dice así: gran multitud de los judíos supieron entonces que Jesús estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. Esto ya había pasado, que Jesús resucita a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Una de las personas en la Biblia que recibió la sanidad interior más impresionante que nadie pueda recibir, como fue Lázaro, porque no es solo que estaba enfermo, sino que estaba hasta muerto y resucitó, se tuvo que enfrentar al volver a la vida con una de las consecuencias que tiene la sanidad interior. Y por eso es un proceso extenso y que demanda madurez en el cristiano. Se encontró con que en vez de todo el mundo estar gozoso porque él había resucitado y de decir gloria a Dios, qué gran sanidad ha alcanzado mi vida, qué bien todo esto, con que muchos, y especialmente los líderes de la iglesia de su tiempo, lo querían matar. ¿Sí? Así que si tu experiencia con la sanidad interior es que pasaste por ese proceso, pero de repente te encontraste con algo que no esperabas, no tiene nada que ver con lo de Lázaro. Lázaro lo pasó mucho peor que nosotros, ¿sí? Él quería gozarse, estaría espléndido, y de repente se encuentra con que de repente lo quieren matar igual que a Jesús, porque muchos creían en Jesús por su resurrección, porque lo que había pasado con él. Habrá dicho, como algún momento le dije ya a mi esposa, pero ¿por qué me trajeron de nuevo a la tierra? ¿Para qué me sacaron de estar al lado de Dios, de haber podido tocar el manto y de haber podido estar por la eternidad adorando a mi Dios y en la casa eterna? De repente siento que vuelvo, lo acepto, digo que es un momento de gozo para mucha gente, pero me toca enfrentar que los líderes religiosos de mi época no es que me quieran perseguir o que quieran saber qué pasa, sino que me quieren matar. ¿Sí? La sanidad tiene eso para nuestras vidas. Es un poco lo que hablaba el pastor al final del domingo pasado. Cuando uno ya pasó por un proceso de sanidad interior y de repente se encuentra con algo que no espera. Algo que yo planificaba que me iba a ir bien y sale absolutamente al revés. Algo que quiero entender y que quiero avanzar, y me encuentro con que la vida me trae una cosa que no me esperaba. Por ejemplo, en nuestro caso, para muchos de nosotros, creo entender de Dios que Dios me dice que vaya para un lado, que Él me va a abrir puertas, que Él va a tratar todo bien, y llego al país como muchos de nosotros de aquí, y me encuentro con que la realidad no tiene nada que ver con lo que me esperaba, y con que yo llego sano y lleno de alegría y dándole gloria a Dios porque me abre caminos, y bajo del avión
y me empiezan a decir, no tenés papeles, no tenés trabajo, no tenés casa, no servís para esto, no podés hacer esto, no podés ejercer tu profesión. Todo eso le pasó a Lázaro, ¿sí? Él pensaba que venía a grandes conquistas, que después de ese tremendo milagro que había hecho Jesús en su vida, a partir de ahí nada podía hacer, nada podía contra él, nada podía hacerle mal, y se encuentra con que los principales de la sinagoga, los principales religiosos de su época, lo querían matar. Eso nos pasa a nosotros también. Podemos pasar por un proceso de sanidad interior, podemos perdonar algunas de las cosas que nos han hecho, aprender a vivir con esas cargas que decíamos antes, poder decir, bueno, mis padres no me dieron lo mejor que podía, el que yo me hubiese gustado, pero bueno, he aprendido a perdonarlos, he perdonado lo que han hecho en la voluntad de Dios. Me pasa con el gobierno, no es el mejor gobierno que tengo, sobre todo aquellos que venimos de otros gobiernos. El gobierno me expulsa, por así decirlo, aunque no lo haga directamente, pero me obliga o me lleva a irme del país, pero bueno, lo puedo soportar, lo puedo perdonar. Lo mismo me pasa con la iglesia, puedo encontrar errores. Nosotros en nuestra iglesia siempre decimos, la iglesia no es perfecta, los líderes no son perfectos, puedo asimilarlo, pero siguen pasando cosas. Y ahí llego a pensar que el responsable de lo que me pasa puede ser Dios. Y el problema con Dios, que es el cuarto personaje que hablábamos al principio, nuestros padres, el gobierno, la iglesia, los pastores o los líderes y Dios, el problema que tenemos es que a todos hay que perdonarlos para pasar por el proceso de sanidad, y con Dios no encontramos qué hacer, porque a Dios no encontramos cómo explicar que lo tengo que perdonar, pero también hay que perdonarlo, ¿sí? Porque si no, no paso el proceso de la sanidad interior. Y por ejemplo, en Juan 12, no, esa es la que leímos, en Marcos 15, 34, nos cuenta de Jesús que tuvo este momento, ¿sí? Le dijo al Señor, a Dios, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, papá, ¿por qué me has desamparado? Y eso es la expresión de Jesús que muchas veces nosotros tenemos. Cuando nosotros pasamos por un proceso de sanar nuestra autoestima, de sanar nuestra personalidad, y de repente nos siguen pasando cosas, y tenemos que encontrarnos con esa realidad de que no entendemos todo lo que pasa, y le tenemos que decir a nuestro Padre, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es una falta de respeto de Jesús aquí, no es que cuando nos pasa esto a veces uno quiera faltarle el respeto a Dios, pero es un clamor del corazón de decirle, Dios, no entiendo lo que pasa. Creía que lo tenía todo controlado, creía que lo había más o menos madurado todo y había pasado un montón de cosas contigo, pero hay cosas que no logro entender. No entiendo por qué esta puerta no se abre, no entiendo por qué doy un paso para adelante y dos para atrás, no entiendo por qué no alcanzo lo que deseo. Y entonces es lo que nos pasa con la sanidad interior cuando llegamos al punto de no entender a Dios. Y nos pasa a los cristianos, tarde o temprano llegamos a ese punto. Cuando pasamos por la sanidad de todo lo demás y cuando perdonamos, realmente perdonamos a todos los demás personajes que nos han hecho algún daño a lo largo de la vida, nos encontramos con que de igual manera nos pasan cosas que no entendemos y que el último responsable para nosotros los latinos termina siendo Dios, porque Dios todo lo puede, todo lo hace, todo lo maneja. Entonces, si no me va bien es porque Dios lo permite, por lo mínimo, porque Dios lo permite. Y Jesús nos dice en este versículo que leímos que sí, que pasa lo que nos pasa porque Dios lo permite. Y Él se lo dice, Padre, ¿por qué estás dejándome desamparado en un momento que te necesito, que no encuentro explicación para lo que viene o para lo que está sucediendo? Y entonces en ese momento es que tenemos que saber qué hacer con nuestra sanidad interior para madurar, como decíamos al principio. Y Job 42, 3 al 6, nos cuenta algo que le pasó a Job.
Y Job también le pasó lo mismo que a Jesús, ¿sí? También no entendía muchas cosas. Es un personaje que se nos cuenta que era muy maduro y sano en las cosas de Dios, pero que igual le pasaron un montón de cosas que él no esperaba. Se le perdió toda la vida en muy poco tiempo sin que él entienda ni por qué. En ese proceso madura toda la situación con amigos, se recuerdan la historia de Job, y en un momento empieza a reflexionar y a entenderse con Dios, a procesar esa sanidad interior de entender a Dios. Y pasa al momento de decir, no de perdonar a Dios, pero sí de comprender lo que Dios estaba haciendo. Y dice así: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Y esto nos pasa a todos, ¿sí? Todos podemos en algún momento no entender y sentir que todo está oscurecido. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y fíjense que Job no le dice y tú me responderás. Le dice tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído. Una de las personas que Satanás y Dios hablan de él en el cielo y que Dios le dice, ¿viste mi siervo Job? Y ese siervo Job del que hablan en el cielo y que lo elevan al punto máximo, ahora le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y esto es lo que hizo Job ante esa situación. Cuando nos pasa de vivir la sanidad interior en nuestra vida diaria, que tiene muchas cosas que no entendemos, que aunque perdonemos a nuestros padres, sigue trayéndonos problemas, que aunque perdonemos al gobernante que me hizo daño, aunque ni me conoce, pero que yo siento que me hizo daño, sigue habiendo problemas, que aunque perdonemos al líder de la iglesia o de la religión en la que he estado, que siento que no me da la oportunidad o que no hace lo que yo quiero, aún así siguen pasando cosas. Entonces, cuando llego al punto de decir, Dios, ¿por qué estoy desamparado? ¿Por qué me dejas solo? Lo que hay que hacer es conocerlo cara a cara. ¿Qué quiere decir eso de conocerlo cara a cara? Para que no sea una frase hecha y un consuelo que suene a, bueno, es fácil decirlo, pero en el momento del dolor es difícil experimentarlo. Y es difícil experimentarlo, ¿eh? Jesús lo dice y no se fue de ese momento riéndose de la vida, fue a la cruz, ¿sí? O sea que pensemos que el entender lo que Dios hace no nos saca del problema, no nos da de repente alegría infantil, sino que nos da gozo. Y el gozo tiene que ver con conocer a Dios y sus planes en el tiempo. ¿Sí? Cuando Job hace esta expresión y cuando Jesús entiende al Padre, no están gozosos porque su problema se acaba de ir. Su problema sigue ahí, está todavía sin ninguna solución. Job no dice esas palabras cuando ya todo le volvió a restaurar, lo dice antes de que se le restauraran las cosas. Y, o sea, no tiene que ver con la alegría de lo que ahora sí todo me va a ir bien porque ya me puse en orden con Dios, ahora sí todo cambió. No, eso ya veremos. Pero Dios nos enseña que lo que nos hace tener gozo a pesar de las dificultades es conocer los planes de Dios. Y los planes de Dios van más allá de nuestro dolor de hoy. Van con el tiempo futuro. Y eso es lo que le ha pasado a todos los profetas, a todos los hombres de Dios y a Jesús mismo. Jesús se fue después de este tiempo y dice la Biblia, con la cabeza mirando el gozo de lo venidero. Cuando uno se acerca a Dios y le conoce cara a cara, no se le terminan los problemas, pero sí entiende lo que Dios quiere a futuro. Y el futuro nos da la perspectiva adecuada de nuestro dolor.
nos hace entender que lo que nosotros estamos pasando hoy tiene un propósito y un plan dentro del futuro de Dios que Dios conoce y maneja, aunque a veces ahora nos siga causando dolor. ¿Sí? Y hay un último versículo que quería comentar que está en Ezequiel 14:23, que le pasa también a este profeta, y dice así: y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Esta es la explicación del conocer a Dios cara a cara. Cuando uno pasa por la sanidad interior de Dios y madura, no se hace más duro, madura, entiende lo que Dios hace en nuestras vidas, no porque se termine en ese momento el dolor, sino porque entiende lo que Dios hace a futuro. Y aunque pase por problemas, porque por ejemplo la gente que lo entendió en la Biblia siguió teniendo dificultades, y hasta por mucho tiempo y muchas veces, entiende que uno está involucrado en un plan perfecto de Dios que no hace las cosas sin causa y sin ningún propósito. Siempre Dios tiene un propósito para lo que nos pasa. Y eso nos hace entenderle y gozarnos, que no es lo mismo que alegrarnos, gozarnos de que lo que nos pasa está dentro de los planes de Dios y de que nuestro Dios nos cuida y nos perfecciona. ¿Por qué quería compartir esto en esta noche? Porque cuando nos pasan estas cosas a lo largo de la vida, en definitiva la sanidad interior lo que busca es que nuestra autoestima sea equilibrada. ¿Sí? Que hablemos de autoestima a los argentinos parece un poco raro, porque los argentinos parece que siempre la autoestima la tenemos por las nubes, que todos somos Messi, que todos, por lo menos desde el punto de vista personal, somos extraordinarios en todo lo que hacemos y que no hay nadie que lo haga como nosotros. Pero más allá de eso, la sanidad interior, que no es así, pero eso parece, pero la sanidad interior lo que busca es fortalecer la autoestima. Y la autoestima no es algo que se sana en un momento. Puede haber un momento donde se comienza, puede haber alguna situación donde yo recuerde en ese momento, en esa administración, ese día que oraron por mí, comencé a sanar. Comencé a perdonar, comencé a entender, empecé a madurar. Pero ante las cosas que nos pasan en la vida, la autoestima tiene cimbronazos, ¿sí? A todos nos pasa. Si vimos en la Biblia, a todos los personajes bíblicos le pasa. Hay miles de razones para que los personajes que están en la Biblia tengan una autoestima muy alta, pero también hay muchas razones para que esa autoestima se venga al suelo. Y nos pasa eso a nosotros. Por mejor tratada que hayamos tenido la autoestima, las cosas que nos pasan en la vida, los golpes, las situaciones, golpean la autoestima. Y la autoestima es algo que se rompe con mucha facilidad. Y ahí es donde se ve la sanidad interior. Y ahí es donde se ve la sanidad interior prolongada en el tiempo, madura, no una sanidad interior eufórica, que hoy me voy acá contento porque estoy en sanidad interior, llego a la calle, alguien me da vuelta la cara y se me viene al suelo la autoestima y ya otra vez me siento una porquería. Eso no es sanidad interior. La sanidad interior me permite tener la cabeza en alto y el equilibrio en mi personalidad para saber lo que soy en Dios y poder defenderlo delante de cualquiera, siempre, pase lo que pase. Y entiendo que es difícil, ¿sí? Y les voy a contar por qué elegí este tema y todo lo que me pasó estas últimas 2 semanas con este tema. Terminamos. Yo tenía que, hace 1 mes y medio cambié de despacho. Yo soy asesor fiscal, trabajo en despachos de abogados y de economistas, y cambié de un despacho donde yo era el responsable de un grupo y demás, y pasé a un despacho bastante más grande, donde soy un asesor más, ¿sí? O donde entro como un asesor dentro de un equipo de 30 asesores que hay, o
más o menos de 30 personas que están en el departamento, y soy el que recién entra. Y como recién entrado y como extranjero, siempre uno siente la sensación de que lo miran todo como diciendo, vos, nene, no sabes nada, olvídate de que tenés 55 años, olvídate de que tenés 30 años de experiencia, y empezá barriendo el suelo y lavando los lavados. Eso es lo que todos sentimos cuando empezamos estas cosas nuevas. Y parte de eso es cierto, es así. No porque seamos extranjeros, es porque es así con quien sea. Pero eso, bueno, a veces tenemos esa sensación. Y esta semana, en el despacho en el que estoy, después de un tiempo, hay una charla de análisis del primer tiempo con el jefe del departamento. Y yo me había propuesto la semana pasada decirle unas cosas al jefe que digo, claro, yo hasta ahora voy como el nuevo, voy como diciendo, bueno, a ver, ustedes acá todos saben menos yo, está bien, no hay problema, enséñenme, vean, pero en algún momento voy a tener que decir que a mí que me dejen de enseñar, que yo ya no quiero aprender más, que yo ya estoy en otra etapa. Pero claro, eso hay que decirlo de una manera equilibrada. No es ni la euforia de decir lo que yo y agarrar las cosas e irme a mi casa, porque también es una manera, sino de decirlo con el equilibrio. Y entonces, por eso pensé todo este tema para nosotros hoy. Porque a veces entiendo que decir que la autoestima tiene que tener equilibrio choca con el demostrarlo al contexto de la gente que tenemos. Y ahí es donde demostramos la madurez espiritual y la equilibrio, la templanza en nuestra autoestima en el Señor. El Señor sana nuestra autoestima para que nuestra autoestima esté equilibrada en su punto ante quien sea, ante la circunstancia que sea, ante cualquier circunstancia en la que tengamos que defenderla. Seamos autónomos, seamos trabajadores, seamos vecinos, seamos padres de colegio, seamos lo que seamos, siempre la autoestima del cristiano tiene que haber pasado por la sanidad interior con respecto a nuestro papá, nuestro Dios, papá en este caso Dios, para que podamos mantener equilibrada la autoestima. Ni que estemos por el suelo y que todo el mundo nos pise, ni que estemos sobreexcitados y todo el mundo nos deteste. ¿Sí? La autoestima nos permite estar en equilibrio con todas las personas con las que nos relacionamos. Perdonar a quienes nos han hecho daño no nos sirve solo para poder estar gozosos en la habitación, en nuestra intimidad, sino también para nuestras relaciones a partir de allí. Si tienes el corazón sano, te tiene que servir para tus relaciones del día a día a partir de la sanidad con nuestro Padre. Dios no nos sana solo para que nos sintamos mejor en nuestra intimidad de la cama. Cuando no estamos ahí a solas y digamos, bueno, papá, gracias porque hoy terminó el día y no me pisotearon tanto. No. La sanidad te ayuda a estar en equilibrio y saber quién sos, aún en los tiempos en los que hay que esperar que las cosas pasen. Si no, preguntémosle, por ejemplo, a José en los tiempos que estuvo preso. ¿Sí? ¿Recuerdan? José, un hombre con una autoestima extraordinaria, que tenía muy claro quién era y lo que Dios quería hacer de él, que se lo había dicho a los hermanos, que Dios se lo había confirmado muchas veces, que tenía muy claro todo. Muchas veces a lo largo de su vida tuvo que entender que él seguía teniendo la sanidad de Dios, aún en los momentos que no parecía eso en su realidad social. Dentro de la cárcel, cuando los demás lo mirarían pues diciendo, vos quién sos, José, qué te la da de estrella y al lado de los demás, ¿no? Sos un miserable, eso habrá pasado en la cárcel. Él tenía claro quién era. Y eso es lo que genera la autoestima, es lo que genera la sanidad interior hecha por nuestro Padre. Entonces, vamos a terminar en esta noche orando a nuestro Dios, diciéndole a Él que
Él nos permita pasar por la sanidad interior. Para algunos será una vez más, para algunos será recordarla porque ya la hemos pasado, pero volver a retomarla para que nos sirva en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones de hoy, más allá de lo que haya pasado en el pasado, más allá de que ya lo conocías, de que ya sabías cosas que había trabajado Dios en tu persona y demás, pero te encontraste con un montón de situaciones que te hicieron dudar de todo eso, que te hicieron ver que, bueno, no sé, quizás el Señor me tiene en estima para algún día en el cielo, pero no. Dios sigue tratando con el equilibrio en tu corazón y en tu autoestima para que te sirva para tu día a día, para que puedas enfrentar tu día a día de hoy, sea cual sea tu situación. Estés en un buen momento, en un momento de equilibrio o en un mal momento. En cualquier momento que estés, Dios trabaja en tu corazón y ha puesto en tu corazón la sanidad que solo puede generar su Espíritu para que sea útil en tu vida diaria y podamos adorarle y conocer sus planes. Y nuestro Dios no cambia, ¿sí? Nuestro Dios no cambia. Tenía un montón de pasajes. Estas semanas Dios trabajó con mi vida en este sentido y me mostró un montón de pasajes. No los vamos a leer, pero hay un montón de historias bíblicas donde Dios trata estos temas y nos enseña que Él no solo no se enfada con aquellos que se olvidan de lo que Dios les dijo, sino que quiere y prueba que estemos firmes en lo que Él nos prometió, ¿sí? Y a veces eso nos cuesta a la hora de la sanidad interior, ¿eh? Cuando Dios nos ha prometido algo y empiezan a pasar cosas que no esperábamos, todos nos pasa que decimos, ¿será que Dios quería que hiciéramos esto? ¿Será que Dios había dicho eso? Y Dios vuelve a insistir en su palabra que Él es el que promete y que Él es el que cumple, aunque haya que esperar. Fíjense el ejemplo de José que mencionábamos antes. En la cárcel le habrá parecido que todo se había terminado, pero después que pasó la prueba y cuando Dios estableció el tiempo oportuno, fue una persona levantada para el bien y la bendición de todo un pueblo como el del pueblo de Israel. Y lo mismo puede pasar con nuestras vidas. Si en este tiempo estás pasando por un tiempo donde no entendés cómo ese Dios que te sanó un día te está haciendo pasar cosas que no lográs entender, ponerte a cuentas con Dios. Hablábamos de ponernos a cuenta con otras personas, pero si ya pasaste todos esos procesos, ponete a cuenta con Dios. Séle honesto, decile, papá, ¿por qué me has desamparado? Necesito que trabajes mi corazón y mi espíritu, y si Dios lo trabaja, vas a llegar a entender, como los profetas y como todos estos personajes que veíamos, los propósitos de Dios, y eso te va a llevar al gozo. No a la alegría, porque vas a seguir teniendo el problema, por lo menos en lo inmediato, pero sí al gozo, que tiene que ver con conocer los caminos de Dios más allá de lo que me pasa hoy. Saber lo que Dios quiere para un tiempo futuro. Oramos. Papá, gracias por permitirnos estar hoy en tu casa. Gracias, papá, por habernos traído hasta aquí. Gracias, Padre, porque más allá de todas las cosas y todas las personas que han dañado cada una de nuestras vidas, tú nos sostienes, nos levantas y nos sanas y nos haces madurar en ti cuando pasamos por la sanidad que tu Espíritu ofrece. Señor, para aquellas personas que nunca han pasado por esa sanidad, te pido que tú le hables a sus corazones y les sanes para alcanzar esa autoestima que hay solamente en ti, esa autoestima equilibrada, esa autoestima que nos permite estar firmes ante las dificultades de la vida. Y si hemos pasado ya por un proceso de sanidad interior y ya conocíamos todo este tema y ya habíamos tratado nuestras vidas y ya habíamos alcanzado a perdonar y a trabajar muchas relaciones rotas y dañadas, te pedimos que nos enseñes a trabajar la relación contigo, que podamos entenderte, que podamos conocerte cara a cara,
que no nos quedemos con lo que hemos oído de ti, sino que podamos conocerte cara a cara para conocer tus propósitos, tus metas para cada uno de nosotros. Y que estemos pasando lo que estemos pasando, entendamos lo que tú quieres para nuestras vidas, entendamos hacia dónde tú nos llevas y podamos gozarnos en ti. Danos fuerza, Señor, danos valentía en ti, ayúdanos a cada uno de nosotros a ser fuertes en tu presencia, a ser fuertes en el lugar a donde nos has puesto, a ser íntegros delante de ti y íntegros delante de los que nos rodean, a poder mostrar tu luz, a poder ser de luz a quienes te necesitan. Papá, gracias por estar con nosotros en esta noche y te pedimos que nos cuides, que nos bendigas, que nos ayudes, que nos levantes a aquellos que podamos estar caídos y tristes, que nos equilibres a aquellos que podamos estar sobreexcitados y sobredimensionados de lo que somos, que nos pongas en nuestro lugar, que hagas en nosotros y en cada uno de nosotros tu voluntad. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias. Gracias por la palabra. Aleluya. Bueno, también le damos un aplauso de bienvenida que volvieron de Argentina los pastores Marcelo y Adriana. Gracias por estar de vuelta. Los amamos. Así que vienen con todo, con muchas ganas de seguir sirviendo al Señor. Qué bueno, ¿no? Que el Señor pueda equilibrar nuestra autopercepción también, ¿no? Lo que pensamos de nosotros mismos, que lo podamos hacer con cordura. Estuvimos hablando hace unos cultos atrás acerca de tener una buena relación con el Señor, pero también de tener una buena relación y poder comprendernos cómo somos nosotros mismos, ¿no? Y poder estar sanos en la relación que tenemos con nosotros mismos, ¿sí? Porque a veces hay enfermedad en esa relación, ¿no? Y cuando alguien viene a lo mejor y también tiene una mala relación consigo mismo, nos habla como no nos gusta, y como andamos flojos de autoestima, entonces nos tomamos todo a lo personal y comenzamos también a tratar a los demás de la misma manera. Entonces, si nosotros tenemos una autoestima equilibrada y Dios realmente está en nuestro corazón trayendo este equilibrio, nos va a costar mucho menos perdonar y vamos a tener que pedir perdón mucho menos también, ¿sí? Así que bueno, vamos a tener una buena relación con Dios, pero también con nosotros mismos. Es importante aceptarnos como somos, mi querido hermano. Y nos da mucha calma, mucha tranquilidad. Que alguien nos venga quizás a decir que hicimos algo mal y saber que no somos perfectos, que cometemos errores. Entonces no nos elevamos tanto, ¿no? Y no subimos el tono tanto, ¿no? Esto más en casa, ¿no? Con las personas con las que vivimos. En la iglesia se da, pero no tanto. Pero en nuestras casas, entre los nuestros, con nuestras esposas, nuestros maridos, nuestros hijos, la parte más íntima, esto se da mucho y que tenemos que pedirle mucho equilibrio al Señor. Bueno, gracias, Padre, por esta tarde, gracias por la palabra, gracias por el culto, que podamos llegar con bien a nuestros hogares. Señor, cuida de nuestros hijos, de nuestros niños. Gracias por ese lugar tan hermoso, tan precioso ahí en el Catllar, que tu presencia esté con cada uno de ellos, Señor, y que aún siendo niños puedan comprender, puedan aceptar ese amor que tú tienes con ellos y también puedan ejercer los dones que tú has puesto en cada uno de ellos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos, Dios los bendiga.